Bienvenidos a una nueva emisión de Piel a Piel con Miriam Raquel. Hoy vamos a estar conversando sobre el COVID-19, fin de la pandemia. Luego de más de 3 años de haberse decretado la pandemia, esa que cobró tantas vidas y sigue cobrando, esa que trajo tanto sufrimiento, que paralizó al mundo, que nos paralizó de miedo, que paralizó la industria, la economía, la sanidad, paralizó todo y puso incluso a prueba las condiciones socioeconómicas y políticas de los países. Bueno, después de esos 3 años de contagios, de muertes, estas han disminuido. Recientemente, el 5 de este mes, 5 de mayo, se decretó el fin de la emergencia internacional. A mí me ha dado motivo para hacer este en vivo con nuestro invitado, el doctor Uníades Urbina Medina, porque he escuchado a muchos padres que llegan a la consulta y pasan por alto las normas que nosotros implementamos con ocasión de esta trágica pandemia. Y me parece que como que no se ha interpretado bien lo que significa fin de la emergencia internacional y se está malinterpretando como que la pandemia se ha acabado. Peor aún, ayer era un hecho noticioso que China hacía como una proyección estadística epidemiológica que ellos esperan para junio, es decir, dentro del próximo mes, aproximadamente la cifra, la bicoca, dirían en Venezuela, de 65 millones de casos por semana. Antes es verdad que tenían 30 y tantos millones por día, pero 65 millones de casos por semana es una barbaridad. Y yo, como trabajadora de la salud, pues veo que los registros, no solamente en Venezuela, sino también hablo de aquí de España, como que no están llevándose, o sea que hay un subregistro de lo que está sucediendo. Para hablar entonces de esta tragedia, fin de la emergencia internacional de COVID, pero no fin de la pandemia, yo invité al doctor Uníades Antonio, ¿sí? Sí, señor. Uníades Sí. Antonio Urbina Medina, quien es médico cirujano y doctor por la Universidad del Zulia, pero también es especialista en puericultura y pediatría y medicina crítica pediátrica por la Universidad Central de Venezuela y el querido Hospital de Niños de Caracas, José Manuel de los Ríos. Uníades tiene también especialidad en quemados críticos por la Universidad de Tokio en Japón y también ha tenido entrenamiento de medicina de urgencia en la Universidad de Tel Aviv en Israel. Además, este señor es entrenador certificado e itinerante por toda América Latina para la reanimación cardiopulmonar en pediatría. ¿Quién no ha hecho los cursos con él? Y Uníades funge como director del posgrado de medicina crítica pediátrica de la Universidad Central de Venezuela, con sede también en el Hospital de Niños de Caracas. Actualmente es el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Y como por si fuera poco, voy a estar toda la noche presentándote. Ha sido past president, es decir, expresidente en varias oportunidades de nuestra querida Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Y además es candidato actualmente al Consejo de Escuela y al Consejo de Facultad de la Universidad Central de Venezuela en estas próximas elecciones universitarias que se llevarán a cabo en Caracas este 2023. Bienvenido y agradecida porque sé que tienes muchos compromisos. Yo quisiera que conversáramos hoy sobre qué implicaciones tiene para la comunidad, para ese señor de a pie, para el ama de casa, esto que se ha dado en llamar fin de la emergencia internacional de la COVID-19.
¿Cuándo cesará la pandemia? ¿Va a cesar o no? ¿Cuáles son las implicaciones a nivel internacional para los viajes? ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Por qué hay que mantener vigentes las medidas de prevención en salud? Bienvenido. Muchísimas gracias. Primero, agradecido yo por la invitación. Además, debo decirlo porque yo soy de los que no guarda, no oculta verdades ni guarda cobre. Está preciosa, está muy linda. Me encanta verte también y que te está yendo y te estás destacando también por allá por nuestra madre patria. Gracias, además, con estos apellidos, Raquel González Oviedo, no digo, lo que te falta es la banda aquí de la tiara de la realeza. Bueno, gracias. Entrando en materia, como tú bien dijiste, esta pandemia que fue una enfermedad emergente para todo el mundo, no solamente puso a prueba los sistemas de salud, sino que puso al descubierto los problemas que tenemos en cada país, dependiendo donde estemos hablando, de las deficiencias que tienen los sistemas de salud, por lo menos en la parte de Latinoamérica y específicamente Venezuela, y algo tan importante como puso en evidencia la discriminación que sigue habiendo en materia de tecnología para las mujeres. Y todo lo afectadas que están las mujeres, en este caso la pandemia, fueron las menos informadas, las que menos tienen acceso a la tecnología. Entonces, la gente fueron maltratadas porque se vio un aumento, se evidenció un aumento del maltrato hacia la mujer y hacia los niños al tener esta convivencia forzada por la pandemia. Entonces puso al descubierto muchas cosas que, si bien uno siempre debe ver el vaso medio lleno, medio vacío, también hubo cosas que avanzaron y nos pudimos adaptar con la resiliencia al coronavirus, pero tuvo estos problemas muy serios a nivel intrafamiliar y, por supuesto, a nivel de los sistemas de salud. En Venezuela específicamente nos agarró la pandemia con una emergencia humanitaria compleja, con un déficit muy importante en cuanto a atención hospitalaria que se recrudeció con la llegada de la pandemia. Afortunadamente en Venezuela el impacto de la pandemia, por algún motivo, probablemente porque Dios es venezolano, no nos afectó tanto como así. No, definitivamente, porque no hay explicación cómo en Venezuela, a pesar de su registro, no sentimos ni vimos los hospitales abarrotados hasta el tope, como pasó en Colombia, como pasó en Chile, como pasó en Perú y Brasil, por nombrar algunos países vecinos. Y en relación a la medida de suspensión, que es el tema principal de hoy, de la emergencia internacional por COVID, eso se hizo en base o con base a la información que van suministrando los países al sistema de la Organización Mundial de la Salud, donde evidentemente sí se vio o se ha visto una disminución de los casos por coronavirus. Entonces, como ya no está atiborrado los sistemas de salud en los diferentes países, los expertos de la Organización Mundial de la Salud decidieron suspender la terminología o el evento de emergencia internacional, porque ya la gente está yendo a los hospitales, se pueden atender, hay camas disponibles, las terapias intensivas no están yendo, pero eso no significa que la pandemia ha cesado. Lo que ha bajado es la cantidad de casos, aunque siguen habiendo un caso cada 3 minutos. Imagínate tú, cada 3 minutos en el mundo hay un caso por país, básicamente. Entonces eso, si subamos los 1.200 minutos que tiene un día, que podrán imaginar. Y China, que fue donde apareció esta enfermedad, evidentemente está haciendo proyecciones y eso nos está diciendo, no debemos bajar la guardia en relación a medidas de bioseguridad. Entonces la gente pasa, Raquel, que está descrito en psicología social, que después de mucho tiempo las personas con cierta medida de restricción, en este caso la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, la gente se va como saturando y llega un momento en que se acostumbra a eso y hace falta de vez en cuando un sacudón para que la gente retome las medidas. Entonces, en muchos países o en casi todos los países, tú escuchabas a la gente, incluyendo médicos, yo estoy harto de la mascarilla, ya está bueno de la protección, estaremos hartos, pero tenemos que seguir protegiéndonos. Y la Organización Mundial de Salud dijo, no hay emergencia, pero sigue la pandemia, por lo tanto, sobre todo en los lugares de acceso público, como los hospitales públicos y privados, debemos seguir utilizando las medidas de bioprotección, porque en esos lugares
como no se están haciendo hoy día, sobre todo en Latinoamérica y específicamente en Venezuela, las pruebas de despistaje para saber de la triemia, si es dengue, si es gripe, si es SARS o es otra cosa, entonces tenemos una cantidad de personas que no están utilizando, sobre todo la mascarilla en esos lugares, la concentración de virus aumenta por metro cuadrado y la persona que no sigue las medidas de seguridad puede ser fácilmente contaminada en el menor de los casos con coronavirus y esperemos que esté vacunado. Entonces es importante retomar la medida, mantenerla en espacio cerrado, en espacio público, porque la pandemia sigue estando. ¿Cuánto tiempo va a durar la pandemia? No sabemos. Mientras esté presente la enfermedad en los 5 continentes, seguimos teniendo pandemia. Fíjate algo, Nieves, que tú ahorita acabas de nombrar varias enfermedades sin ni siquiera mencionar la otra cantidad de enfermedades emergentes que tenemos. Entonces, ante la situación, quiere decir que estamos pasando de un problema de emergencia de salud pública de una importancia internacional, que es como lo llaman técnicamente, a un problema de salud que queda establecido y permanente, persistente, que la gente tiene que entender que no funciona quizás como la gripe en los países en donde tenemos las estaciones bien notables, pues bien separadas, como sería España, desde donde yo les estoy hablando, porque se ha visto que no tiene estacionalidad y esto va por olas. Aquí tenemos una ola, claro, otra ola, otra ola. Ahí tampoco se conoce completamente este animalito que le ha dado por cambiar, que la gente en China está esperando una variante que yo poco la conozco y poco he leído, que es porque bajamos la guardia también, y ahí me incluyo, que es el XBB. Antes todos los días leíamos sobre COVID, sobre coronavirus. Hoy en día ya casi no leemos y nos hemos ido diversificando la literatura médica, pero antes todos los días nos actualizábamos al respecto. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa con la gripe? ¿Qué pasa con el dengue? ¿Qué pasa con el chikungunya? ¿Qué pasa con el Zika y otras enfermedades infecciosas que tú has nombrado? Y esas otras enfermedades emergentes, y el COVID queda solapado. ¿Cómo hacemos? Hace poquito veía un paciente por una dermatitis atópica en una consulta telemática que sigo haciendo ya en Venezuela, en Maracay, que es donde tengo mi consultorio. Y la madre me decía, mire doctora, no vinimos al control la semana pasada porque tuvimos fiebre de 40 grados. No solamente el chico, que tiene ya como de 15 años, un adolescente, sino el padre, la madre, el otro hermano. Y uno de ellos con varicela. Cuéntame de esa mezcla. Claro, estamos viendo el repunte en Venezuela particularmente de muchísima gente, pero cantidad de gente, la mayoría no va al médico, ni a los hospitales, ni a la consulta privada, porque tienen una gripe. Entonces estamos gripalizando a cualquier cosa. Y en Venezuela están circulando al menos 3 de los 4 serotipos de dengue. Está circulando Zika, está circulando chikungunya, está circulando adenovirus. El adenovirus está haciendo arrase con los niños adultos venezolanos. Los pocos que se hacen las pruebas les están dando en muchos el adenovirus y está postrando a la gente. Entonces, como no tenemos la forma de hacer serología en Venezuela y de paso tenemos una muy baja cobertura vacunal, entonces nuestros niños básicamente menores de 5 años, además de la triemia o todas las enfermedades, estamos volviendo a presentar las enfermedades que estaban controladas, las llamadas enfermedades de primera infancia. Tenemos sarampión, tenemos difteria, volvió a aparecer desde 2016, ya tenemos 3 casos por lo menos en el estado Bolívar. Tenemos altísimo riesgo, de acuerdo a la OMS, de que reaparezca o se introduzca el polio en Venezuela, que después de 34 años ya tenemos un caso en Perú, en Latinoamérica, y tuvimos un caso en Nueva York y Canadá, hablando de las Américas en general. Entonces estamos apareciendo las enfermedades emergentes como el ébola, como el coronavirus, y la reemergente que teníamos controlada, porque tenemos en Latinoamérica, lastimosamente, y en todos los países pobres, especialmente en Venezuela, desnutrición que hace que el paciente, sobre todo adultos mayores y niños, se comporten como un inmunosuprimido. Claro, tenemos
una longevidad más o menos aumentada gracias a la terapia intensiva y a los tratamientos que hace que las personas mayores sean estemos en mayor proporción en el país. Y con la desenescencia que tenemos en nuestro sistema inmunológico, también podemos caer en el grupo de personas susceptibles, y por supuesto los niños con baja cobertura vacunales, desnutridos y una cantidad de cosas, pues se están solapando diferentes cuadros virales, como el caso que tú me estás planteando. Además del cuadro que tenían, que a lo mejor dengue, zika o chikungunya, además con varicela. Es muy triste en un país que teniendo las vacunas, por lo menos en el esquema de inmunización nacional, no se haya incluido la varicela y las personas tengan que acudir a una consulta privada, pero ojo, a una consulta privada que vale una cantidad de dólares más la vacuna. La gente está ganando en Venezuela 30 y 40 dólares en algunos casos por familia. Entonces, o comes o te pongo la vacuna. Si no te pongo la vacuna, te enfermas. También te puedes morir. Pero si, entonces es un ciclo, es un círculo vicioso en el cual estamos inmersos, que no hay forma, porque no hay voluntad política, de cortar ese círculo vicioso. Fíjate, a propósito de lo que comentas, que tenemos que recordarles a todos ustedes quienes nos escuchan y quienes nos van a escuchar después, porque este en vivo lo subo después al canal de YouTube de Piel a Piel, que les invito a que se suscriban y den like si les parece importante. Si usted sospecha que tiene COVID y que la mamá me dice, doctora, pero es que yo no tenía fiebre, yo no tenía moco, yo no tenía tos, solo tuve un dolorcito de estómago, hablando de pediatría, que los dos somos pediatras. Digo, es que COVID puede ser cualquier cosa. Si usted sospecha que está enfermo, y máxime si sospecha de COVID porque tuvo un contacto cercano X, pues tiene que aislarse, tiene que utilizar su mascarilla, tiene que coger la baja, tiene que teletrabajar, tiene que contribuir a frenar la transmisión de ese virus. Pero sabemos que estamos inmersos en situaciones sociopolíticas de toda índole y es difícil. La cuestión es que cada uno se lo proponga y haga su granito de arena, inclusive aislarse en casa cuando esté usted con el abuelo, con la madre que es asmática, con el padre que es diabético, en fin, porque una enfermedad de base todavía merma más la salud a la hora de que pillemos, que cojamos uno de estos virus. Totalmente, y entonces es el mensaje que considero que nosotros debemos dejar la tarde de hoy. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser responsables. Y si yo no voy al médico por algún motivo, y yo no sé si será dengue, si será chikungunya, si será coronavirus, pues ahí es el tiempo que está con la sintomatología, protegiendo a su familia y evitando la diseminación a otras personas. Porque el problema de estos virus es que mientras sigan circulando, se van replicando, van mutando y aparecen las variantes. Controlamos una y aparece otra. Fíjense ustedes cómo se logró controlar entre la infección natural y las vacunas, el Omicron, pero ahora está apareciendo la XBB1. Entonces, esa es la idea. Lo que pasa es que la gente no termina de entender que estamos, aunque no estamos en una emergencia mundial, seguimos en pandemia. Y al final del día, Raquel, esta enfermedad llegó para quedarse. Así pasó con el dengue en la década de los 80. Ahora el dengue lo tenemos endémico, probablemente, y así se vaticinó al comienzo de la pandemia, que este virus llegó para quedarse, porque hemos visto la proyección en el tiempo o la evolución, y se va a convertir en una enfermedad endémica. ¿Qué significa esto, enfermedad endémica? Que vamos a tener unos casos bases todo el año y eventualmente por algún motivo habrán unos picos y luego bajará a la línea base, pero entonces tenemos que seguir protegiéndonos. Porque el hecho de que a mí me dio dengue, yo he escuchado gente que dice, no, ya me dio dengue, no me va a volver a dar, está equivocado. Así como el dengue, mientras más veces te dé, vas a tener una protección con los anticuerpos que produce naturalmente el organismo, pero que no son duraderos en el tiempo, porque el virus aprendió a defenderse contra las defensas naturales. No, que yo estoy cansado porque tengo 3 dosis y te vas a tener que seguir poniendo la dosis de vacuna cada 6 meses, cada 8 meses, porque lo que produce la vacuna, el anticuerpo que genera en el organismo, también empiezan a caer con el tiempo, y para mantenernos, ojo, no es que no te va a dar coronavirus, eso hay que seguirlo diciendo, pero sí te da, y usted está vacunado, la evolución de la enfermedad se ha descrito que es menos severa en aquellas personas que han cumplido con su esquema de vacunación. Fíjate, es que estando en la consulta, que yo reactivé el canal de YouTube de Piel a Piel,
porque lo que veo en la consulta, a veces es difícil uno transmitir todo, hablarles todo a los padres, y algunos incluso te plantan cara, pero es que llegan con la mascarilla mal puesta. El padre llega enfermo, llega con el constipado, con la nariz tupida y te estornuda en el consultorio. O sea, no hay esa toma de conciencia, porque en la medida en que tú hagas lo que haces, estás dando el ejemplo al chico que te está viendo. Entonces dirá, bueno, si le estornuda en la cara a la doctora, con una mascarilla puesta por aquí, le sale el chorrete de moco, se mete el dedo en la boca, se toca los ojos, se sacude los mocos, que yo lo haga, que soy un niño, pues las mamás no se dan cuenta, o los padres no se dan cuenta, que los niños son fotocopiadores, son unas cámaras que almacenan todo lo que ven, que hacemos como padres, como abuelos, pero también nosotros como médicos. Es impresionante la capacidad de reacción, de contacto, de intercambio de mensajes, incluso sin hablar, que tenemos nosotros los pediatras con los niños. Claro. ¿Cuál es la recomendación a la hora de ir a la consulta? En la clínica todavía dice, no se aceptan acompañantes. Y los padres me plantan cara cuando vienen, quieren entrar el carricoche, que aquí los cochecitos de los niños, que se llaman carricoches, son algunos gigantescos que casi que no caben en la consulta. Entonces quieren entrar. Claro. Yo les pongo las sillas retirados, como metro y medio allí, porque ya no usamos la pantalla plástica, esa transparente. Y entonces ellos se sientan y van rodando la silla hasta que quedamos así. Es verdad. Hasta que quedamos cerquita. Y yo vuelvo a rodar mi silla. Cuando entran 2 o 3, porque viene entonces la mamá con el niño mayor o el niño más pequeño y el enfermito, porque no tiene con quién cuidarlo. Eso es entendible. Bueno, pues pase. Pero además entonces viene la abuela, la vecina, la tía, la amiga de la niñita que le está cuidando, y tienes primero que se te van los sentidos tratando de ver que no vaya a suceder ningún accidente en el consultorio, que no tumben alguna otra cosa. Y lo peor es que se llevan los gérmenes, los virus que los otros niños que vomitaron, que se defecaron, que tosieron, que estornudaron, porque por eso van a la consulta, van enfermos, y a eso pues hay que atenderlo, y ese es el día a día nuestro, pero los otros no entienden que entrando allí se están llevando a su casa esta enfermedad. Claro. ¿Qué hacemos? Claro, fíjate tú. Yo ayer fui al hospital de niños, fui a examinar a la residente de posgrado de enfermería de terapia intensiva. Yo entré al hospital y me miraban como un bicho raro, porque era el único en ese pasillo inmenso que va a hacer terapia intensiva que llevaba mascarilla. Ni los vigilantes, ni los porteros, ni las personas que andaban circulando me miraban así como diciendo, ¿y este viejo? Enmascarillado. Llego al servicio de urgencia donde fue el examen, porque terapia intensiva está cerrada ahorita, y habían por lo menos los residentes, entre residentes y adjuntos, habían como 10 médicos. Uno solo de los activos tenía, y yo, ni los familiares, muchachos entubados. No es una cosa. Y bueno, si esto es el hospital de niños, que se supone que aquí tenemos todavía una sala de COVID funcionando, y los médicos y las enfermeras sin mascarilla, de paso no hay agua, de paso no hay alcohol gel para lavarse las manos. Si tú no tienes el tuyo, no te lavas las manos. Entonces dime tú, como tú bien dices, el muchachito que está esperando para ser atendido, ve a la gente sin mascarilla, a los papás sin mascarilla, a los médicos sin mascarilla. Cuando tú le hables de mascarilla, te va a decir usted lo que está loco. Totalmente, pero más grave aún es y que estamos haciendo esta conversación entre 2 colegas amigos, pediatras, el doctor intensivista pediátrico y con todos los títulos que ya les nombré, para dejarles el mensaje. No se trata de criticarlos, se trata de que sepan que todos los virus, la mayoría, dime tú la varicela o lechina, que se conoce más como lechina en Latinoamérica, eso se transmite a través de la respiración. Exactamente. Entonces, está una madre embarazada y tú pasas aquí incubando, que no se te ven las pepitas, que no se te ven los granos, que no se te ven las lesiones. Y pasas por aquí, o que tienes a lo mejor una tos en el caso del sarampión, y vas regando el virus. Y usted se lo está respirando.
Dime tú aquellos que estornudan y no tienen ni siquiera, o sea, yo sí, si no puedo contener el estornudo, hago esto, me cubro, salgo corriendo, pero me da vergüenza, no tengo cara para estornudarle a alguien enfrente, ¿sabes? Incluso a veces lleva gente en los carros, en los coches, y son incapaces de bajar la ventana para estornudar, porque es algo automático, ¿sabes? El estornudo. Entonces, de verdad que es bastante difícil predecir lo que va a suceder, pero las incertidumbres, sobre todo de lo que es, decía yo, la evolución de los virus, porque lo vemos incluso con otros, o sea, predecir cómo va a ser la dinámica de la transmisión y, como decía yo, de la estacionalidad, eso no está escrito. Le puede dar en verano, en invierno, en otoño, en primavera, en cualquier época. Cualquier virus también. Sí es verdad que algunos tienen mayor incidencia, pero hoy estamos viendo, por lo menos aquí tuvimos enfermedad boca, mano, pie, desde noviembre y en abril todavía habían casos. Claro. Y el sistema OCHA de las Naciones Unidas, que es la parte de la humanitaria, reportó entre enero y febrero chikungunya 2.950 casos de este año, comparado con el año pasado, enero y febrero, que apenas hubo 753 casos, aumentó el 205%. Información de las Naciones Unidas, OPS, pero no tenemos información aquí en Venezuela por lo menos. Y entonces, chikungunya, todo eso que venimos hablando, cuando tú ves, no solamente en los hospitales, el transporte público en Venezuela, el metro tiene un 30% menos de vagones. Quiere decir que cada vez que llega un vagón, se atiborra hasta el techo de personas, el 80% sin mascarilla. Los autobuses públicos, que además hay poco y hay problemas con la gasolina en Venezuela, aunque usted no lo crea que somos un país éramos un país productor de gasolina, los autobuses públicos, como pasan con poca frecuencia, la gente se monta, pero como si estuviera llevando ganado para el llano. Entonces, eso, si bien hacemos un trabajo con la comunidad, lo que estamos haciendo, indicándoles que tienen que tener la distancia, la mascarilla, el lavado de la mano, todo eso, pero cuando salen a la realidad del transporte público, se consigue con esto y la gente dice, o me quedo parado en la estación o me monto en ese bululú. Entonces es muy difícil porque aquí es un trabajo que debe ser combinado. Los médicos, por supuesto, los pacientes y el público general que nos escuche y entienda el mensaje, pero también es un trabajo que tiene que ser compartido con los entes regulatorios de salud, Ministerio Popular de la Salud, que no baje la guardia, que dote los hospitales, que el Ministerio de Transporte tenga suficiente gasolina y transporte público suficiente para que la gente no vaya como sardines en lata, la publicidad. Tú no escuchas ahorita, Raquel, en ninguna emisora que tienen, pero la mitad de los canales para ellos, que lo confiscaron. No hay información sobre dengue, no hay información sobre chikungunya, no hay información sobre nada. O sea, aquí no pasa nada más que la política porque están pensando en las elecciones el año que viene. Entonces, es un trabajo muy cuesta arriba cuando no se cuenta con la participación real, con la intención política de mejorar la situación de un Estado. Entonces nosotros hacemos nuestro trabajo, tenemos un alcance, pero quien tiene el alcance masivo es el Estado y no está haciendo su trabajo, ni antes, ni ahora y por lo que vemos tampoco más adelante. Tú nombraste el metro. Ajá. Ayer, antes de ayer también noticia de los telediarios, era que el metro ya no iba a abrir y cerrar las puertas de forma automática. Sobre todo porque estamos entrando ya nos acercamos al verano y el verano aquí es terriblemente veraniego, caliente. Y entonces el aire acondicionado, pues claro, si tú te acercas, la puerta se abre, se cierra con el movimiento de las personas. Y entonces durante la pandemia estaban automáticas, ¿sabes? Que el sensor abría, como la mayoría de las puertas eléctricas, abría y cerraba. Pero ya dieron la alerta que a partir de, creo que del inicio del próximo mes, no recuerdo la fecha exacta, pero ya eso va a dejar de ser. Entonces tú tienes que accionar al poner el dedo. Y ese ejemplo de poner el dedo y tocar, que nos cuidamos durante la pandemia, yo siempre se lo digo a las madres, sobre todo cuando van con los parásitos. Doctora, es que le pica el culete, como se dice aquí, al ano.
en términos coloquiales, le pica y le pica de noche, y entonces yo le he revisado y le he visto los parásitos, que por cierto, hicimos un vídeo también en la página en mi canal de YouTube de Piel a Piel con el doctor Roque Aguad, y hablamos de las parasitosis intestinales. Y entonces tú ves que la mamá se mete la mano en la boca, el niño se pega de la mesa y chupa, y la mamá feliz lo mira y no le dice nada. Y entonces yo intervengo. A veces siempre digo, pasan de mí, la próxima consulta se van con otro médico, pero no me puedo quedar callada. Le digo, mire señora, aquí estuvo un paciente antes que usted y tenía diarrea, tenía una gastroenteritis. La mamá le tuvo que cambiar aquí, el niño se los vomitó. Todo esto que tú tienes y estás tocando está contaminado. El niño que tosió, estornudo, y al tú tocar o tu niño poner la boquita allí, se está llevando a la boca todo lo que los otros dejaron aquí y más. Cuando tú agarraste el picaporte, que se llama en algunos países la perilla, el manubrio, qué sé yo, para abrir la puerta, claro. Allí el señor que fue hizo pipí, se rascó aquí atrás, dejó ahí los oxiuros, los mocos, todo. Claro, claro. Y tú viniste y cogiste y después te metiste la manito en la boca. Igual pasa con el COVID. Exactamente igual. Claro, claro. Y entonces mucha gente lo asume como dirá la doctora, sí es cansina, pero es mejor que te llamen cansina, como dirían allá, a que te quedes callada y la gente no se lleve la información. Y a lo mejor dirán, será como mucho, pero por lo menos le siembra el gusanillo de que probablemente sí se pueden estar contaminando si no hacen las medidas de bioseguridad. Entonces hay que seguir insistiendo. Yo siempre digo, es mejor que te llamen cansino a que te digan, pero usted no me lo dijo. Porque si el Estado no asume su papel, pues nos toca a nosotros seguir insistiendo una y otra vez sobre que tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, aunque la gente cree que estamos de fiesta, viene el verano y hay que mantener las medidas de bioseguridad, reunirse en los grupos, cuando estén en los chiringuitos tiene que ser por y no hacer bululú, porque la gente está cansada, sí, pero es mejor cansarse y recuperarse a que descanses eternamente. Por una enfermedad que pudiste controlar. Que siendo, por lo menos, el COVID es una enfermedad de denuncia obligatoria, pero sin embargo, cuando se hablan de las cifras, yo estoy segura que es un subregistro, porque cuántos no lo pasan, incluso están infectados sin síntomas, o cuántos teniendo síntomas lo toman como un catarro común, y entonces eso no entra en los registros. Y otra cosa importante es la ventilación de los espacios, incluso de las clínicas. Tú que estás ocupando posiciones o puestos con cierta jerarquía, o que llegas a ciertos niveles y tienes conocimiento de cómo funcionan, pues yo no sé si ustedes han observado o han hecho trabajos específicos para ver la ventilación en los diferentes ambientes, sobre todo en las clínicas privadas se ve mucho, que tú ves una pantallita o un orificio de aire acondicionado, pero tú no ves que haya salida ni haya otra toma para hacer la circulación que debe existir y que no entra. O sea, yo, por eso no soy, yo ministro de Sanidad, voy y hago una inspección y cierro, yo creo que el 75% de las clínicas, y no toman en cuenta precisamente que ese circuito de aire, si tú pones una humareda azul que pinte aquello, va y te hace remolinos en algunos consultorios y no sale. Entonces, lo que es la ventilación, o las 3 Bs que llamaban algunos por ahí, que era la ventilación, la vacunación y la vigilancia epidemiológica, son 3 puntos importantes a tomar en cuenta. Fíjate tú, aquí en Venezuela no hay sala de aislamiento como tal. Tienes un cuarto con una puerta, pero el mismo aire acondicionado que está en esa sala de aislamiento es el mismo que está circulando toda la zona. No solamente en público, en privado también. El aire de la emergencia es el mismo aire de la terapia intensiva, es el mismo aire de los consultorios. Entonces, no hay este aislamiento. Aquí no existe, sino muy contadas en privado, en público no. La succión negativa, cuando tú abres una puerta de emergencia, no existe. Entonces, tú abres la puerta y el aire sale con los virus que hayan en concentración o no. Entonces, todo eso, como tú bien dices, si fuera ministro, tuviera cerrado hasta los hospitales públicos, porque no cumple. La norma está escrita, la norma está en Gaceta Oficial desde el año 83, y aquí no se cumple, ni se cumplió en los 40 años de la República, ni se ha cumplido en esta. Entonces, seguimos muy desasistidos en esa parte.
pasa los aislamientos, aislamiento no lo que es separación, pero seguimos respirando el mismo aire que tienen los diferentes ambientes a nivel de las urgencias y los quirófanos. Entonces, Uníades, para dejarle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, estamos claros que el impacto de la pandemia tan terrible tenemos que tenerlo presente, que no sí, ha señor. cesado. Seguimos en pandemia, tal cual. Ni siquiera podemos hablar de endemia. Seguimos en pandemia. Recuerden que no es lo mismo que estamos en pandemia a que se suspendió la medida de emergencia internacional. Eso repetimos, la emergencia internacional se suspende por la OMS basado en el declive que ha habido de los casos. Pero recuerden, hay un caso cada 3 minutos, que antes podían haber 10, 15 y 30 cada 3 minutos. Pero entonces seguimos circulando el virus en los 5 continentes, en el 90% de los países, por lo tanto seguimos en pandemia. La recomendación, tenemos que seguir cuidándonos nosotros como individuos, cuidando a nuestras familias y al mismo tiempo cuidando a nuestra colectividad. Mascarilla, lavado de manos, jabón o alcohol gel o ambas cosas, porque ojo, el alcohol gel no sustituye el lavado de agua con el jabón de las manos. Cada más o menos, cada 6, 7 horas, si usted no se lava con jabón, a pesar de que usted esté utilizando el alcohol gel, usted sigue haciendo, o usted hace una capa sobre la mano que le va a permitir que ahí se multipliquen los virus. La distancia prudente con la persona y ventilar los espacios cerrados donde usted vaya a asistir a algún evento, al cine o algo. Tiene que haber una circulación adecuada, y si hay cine, recordar a la gente que no puede estar el cine atiborrado. Tiene que seguir existiendo la distancia, como bien lo tiene la doctora Raquel en su consultorio, 1,5 metros. ¿Qué es cancina? Es cancina, pero ella se protege a ella y protege a sus pacientes pediátricos y a la familia. Muy bueno eso que dijiste del alcohol gel, porque aquí hay muchísimos niños con dermatitis atópica, entonces las madres creen que poniéndoselo el alcohol ya están eliminando todos los virus. Es sí, agua señor. del grifo que corra, agua y jabón. Y como decía el doctor, usted puede utilizar el alcohol gel, pero después tiene que ir a lavarse con agua y jabón, como debe ser. Entonces, Uníades, la vacunación continúa. No sé cómo están haciendo allá en España, en Venezuela, pero si la pandemia continúa y todas las otras enfermedades también, y tenemos cómo prevenirlas, pues se supone que deberíamos ayudarnos. Hay que seguir vacunando. La mascarilla, no baje la guardia, y a mí me preocupa mucho eso de la notificación. Porque las notificaciones están por debajo y desconocemos realmente las cifras que estamos teniendo. Totalmente. Y en Venezuela, además de la poca notificación que contribuye a su registro, a los pocos casos que hubo en Venezuela, seguimos sin tener, y más ahora que se han liberado un poco las medidas, seguimos sin tener los métodos diagnósticos en todos los centros hospitalarios, y la gente que, insistimos, nos toca a nosotros cuidarnos y cuidar a nuestra familia, aunque el Estado venezolano, en el caso nuestro, no esté haciendo el papel que le corresponde. Entonces, la notificación es obligatoria, y mantenerla. No debe permitirse en un centro hospitalario público o privado el ingreso de más de 2 personas con el niño, y personas sin mascarilla no debe ser aceptado, porque pone en riesgo al resto de la persona, porque no sabemos qué es lo que está entrando por la puerta. Tal vez tú, porque eres dermatólogo, pero el paciente que va con un problema dermatológico también puede llevar un problema de rinosinusal o un problema que esté incubando de alguna enfermedad. Entonces, tenemos que seguir con la medida de bioseguridad. Mira, Uníades, a lo mejor dirán, bueno, estos dos aquí que se están alabando, pero ya que tocas ese punto, yo debo decirte, y a las pruebas me remito, que el que me escucha puede decir, no, eso es mentira. En mi consultorio, antes de yo migrar definitivamente, porque yo crecí aquí, estudié parte de mi infancia aquí en España. Yo sí te veía el salero, yo te veía el salero. Y luego me fui a Venezuela. Yo jamás trabajé, y mucho menos hice el procedimiento sin guantes, sin mascarilla, sin gorro en mi consulta, ya que tú dices consulta dermatológica, con más razón. Y en la puerta decía un solo acompañante por paciente. En Venezuela, aquí en diciembre del 2019, en la clínica donde yo trabajo,
y veo niños de 0 a 14 años. Yo recuerdo que estábamos tomando las fotos con el arbolito de Navidad y eso que en aquella época, pues hasta ese año se celebró, hoy en día ya eso todo ha decaído. Y recuerdo que todas estaban muy bien y yo salgo en las fotografías con la mascarilla o tapaboca. Claro. Yo salgo en diciembre del 2019 y no lo utilizaban. Y hubo padres, para que sepas, que cuando entraban a la consulta y me veían con los guantes y me veían con la mascarilla, más de uno se atrevió a preguntarme, doctora, ¿y usted viene a trabajar enferma? ¿Qué tal? Entonces ahí tú te das cuenta del grado de conocimiento bajo que tiene la población y que tenemos los médicos. Entonces nosotros que hemos sido, por lo menos en mi caso fui, y ahora soy formadora pero a la comunidad, pero en el caso tuyo como profesor de posgrado en el Hospital José Manuel de los Ríos, en el Hospital de Niños de Caracas, wow, es una responsabilidad tan grande. Qué triste que salga de nosotros algún profesional para graduarse y no implemente las medidas básicas de seguridad para ejercer y cuidarse y para cuidar al resto de la comunidad. Claro, porque como tú bien dijiste, somos ejemplo, el médico tiene una posición privilegiada que muchos no entienden. Nosotros somos doctores de la conciencia, doctores de la conducta, sobre todo nosotros los pediatras con los niños. Entonces debemos aprovechar ese don que nos dio Dios, si se quiere, además de los estudios, para modelar la conducta en beneficio de toda la familia. No veo preguntas, quizás algún comentario, pero como no los ponen en el cajetincito y se han conectado tantos, pues no. Saludos, Uníades. Recuerdos, Uníades, qué bueno verlo sano y activo, gracias a Dios, el doctor estuvo con su toque de salud, pero la gente buena, diría mi abuela, permanece hasta que Dios quiera. También dice por allí saludos y que sigan las bendiciones y éxitos. Muchos saludos desde Apure, también te saludan desde allá. ¡Ay, qué bueno! Sí. Mucha gente que te quiere. El fin de semana pasado estuve en Apure. Gente del Hospital Militar también, pediatras del Hospital Militar de Maracay. Qué bueno. Gente de otros países. Veo a Zaida Velázquez por ahí. Pues igual, amigos desde la distancia, doctora Zaida, te veo fino. Es que tú eres muy popular. Bueno, pues me alegro que nos hayan acompañado, les agradezco enormemente que se hayan conectado y sobre todo que nos ayuden a divulgar la información. Al doctor lo pueden María Eugenia, está nuestra amiga María Eugenia Merlo, tiempo sin saber de ella, pero te estoy viendo ahí, gracias por estar presente en este live de, ¿cómo es tu canal? De piel a piel. Saludos al doctor Uníades, lo admiro y quiero, María Eugenia Merlo. Excelente, sí, love, dice Daisy Rosa 50. Les recuerdo el canal, allí van a encontrar este vídeo sobre COVID-19 y la situación actual en mayo del 2023, que pueden prescribirlo los colegas que están conectados a sus pacientes. Si llega un paciente y usted se da cuenta que adolece, que no está consciente de lo que está sucediendo, pues usted le dice, mire, véase este vídeo que bastante puede aprender y mejorar para evitar tener que estar todo el tiempo en la consulta. Algo que vamos a hacer. Te quiero, señor. Te admiro, espero abrazarte pronto allá o aquí. Bienvenido a mi casa, Uníades. Muchas gracias. Un abrazo. Con la suerte, mira, con la suerte que se voy a tu casa yo molesto poco, solo me quedo 6 meses, porque después de 6 meses uno empieza a ver como el pescado. Te quiero mucho, estás preciosa. Aquí eres bienvenido, sobre todo que yo me enamoro de los hombres inteligentes e intelectuales. Un abrazo, que Dios los bendiga. Adiós. Gracias a todos por su asistencia, un besito. Adiós.